Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Como veíamos en el cierre del bloque anterior, la presencia humana en este territorio, al menos de lo que sabemos, se remonta a aproximadamente entre 12 y 13.000 años antes del presente. Queremos detenernos ahora justamente en eso. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo descubrimos y en dónde? Le agradecemos muchísimo a Rafael Suárez, profesor agregado coordinador, además de la Unidad Académica de Ciencias Antropológicas, director del Departamento de Arqueología de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Rafael, bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, sí, el poblamiento más antiguo que tenemos referencia en nuestro país ocurre entre 14 y 13.000 años y por los modelos que hemos generado ingresan desde la costa atlántica. Hay que tener en cuenta que el océano estaba retirado 150 kilómetros de la línea actual, entonces tenemos mucho más costa. Muchos sitios arqueológicos seguramente están bajo el agua, claro. Y los sitios más antiguos que tenemos son un sitio que se ubica cerca del Cerro del Burro. Si querés vamos viendo un mapita que tenemos con los sitios y nos vas contando. Sí. Cerro del Burro en Piriápolis. Cerro del Burro en Piriápolis, ahí cerca, en Las Flores. Y también tenemos otros sitios en el norte del Uruguay, sobre el río Cuareim y sobre el río Uruguay, el sitio Paipaso y el sitio del Arroyo del Tigre, donde venimos haciendo investigaciones desde el año 2000 en estos sitios y son algunas de las bases que tenemos cronológicas, culturales y estratigráficas más sólidas en referencia al primer poblamiento de Uruguay. Ok, y ya más cerca del tiempo han encontrado poblamientos más o menos de esas épocas, pero apenas en inicio de investigación en Cerro Largo, en algunas cuevas, también en Paysandú. En Cerro Largo y en Paysandú, sí, porque la idea de nuestro proyecto y de nuestra investigación es trabajar en distintos tipos de sitios arqueológicos. Correcto. Estos grupos humanos tenían... se organizaban en el espacio de una manera muy compleja, tenían lugares de residencia, como son estos sitios que veíamos del sitio del Arroyo del Tigre y Paipaso, sobre el río Uruguay, sobre el río Negro también, y lugares donde se aprovisionaban de materias primas para hacer sus artefactos, como son las canteras, y lugares donde hacían sus rituales y ocupaban cuevas. O sea, a grosso modo, siempre digo en mis clases, o sea, estas personas tenían la misma capacidad intelectual que nosotros, eran exactamente iguales que nosotros, solo que tenían otra cultura y otra forma de relacionarse con el medio. Lo que nosotros hoy hacemos en nuestra ciudad, que tenemos nuestro lugar donde vivimos, nuestro lugar donde vamos al supermercado, a la carnicería, a comprar a la iglesia, a rezar, estos grupos tenían lo mismo. O sea, tenían los lugares donde vivían, que son como nuestras casas, los lugares donde iban a hacer sus artefactos, donde iban a aprovisionarse de piedras para hacer sus puntas, sus cuchillos, que son como nuestra ferretería, claro. Y también tenían lugares donde iban a hacer sus rituales y relacionarse con el mundo de los espíritus, que para ello era muy importante. Si querés hablamos un poquito, por ejemplo, de Arroyo del Tigre, allí en Artigas, que tiene, por un lado, bueno, toda una historia de cómo ustedes llegan ahí, cómo consiguen sí. Llegar a hacer las excavaciones, y también asociado todo esto a determinado tipo de insumos, de artefactos que van encontrando. Claro, el sitio de Arroyo del Tigre es uno de los sitios emblemáticos y clásicos de la arqueología nuestra. ¿Por qué? Porque se conoce desde la década del 70, cuando se hizo el embalse de la represa de Salto Grande, se hizo un estudio de impacto arqueológico donde participaron distintos grupos de investigación y ahí se lo conoció. Ahí había arrojado una fecha de cerca de 12.000 años antes del presente y nosotros comenzamos a investigarlo en el año 2010 de nuevo y hoy tenemos una base cronológica de más de 20 edades que van desde los 14.000 años, 13.500 hasta los 8.000 años, de la parte más antigua del sitio. Y mientras vemos las imágenes de una de las campañas, también es toda una aventura para llegar hasta ahí, no es fácil. Sí, tenemos que llegar a la estancia de Renato Sambucetti, que es un colaborador del proyecto. Llegamos a la estancia de él, de ahí seguimos por un camino vecinal, llegamos al Arroyo del Tigre. En el Arroyo del Tigre los pescadores nos cruzan hacia el río Uruguay y del río Uruguay
bordeamos y llegamos al sitio, y ahí nos tenemos que quedar acampando 20 días para hacer el trabajo óptimo, ¿verdad? Y no tenemos nada, o sea, quedamos ahí aislados. Una vez nos pasó que vino una creciente del río Uruguay, como la de ahora, los brasileños abrieron la compuerta y tuvimos que pedirle ayuda a la prefectura para que nos evacuara, porque realmente es muy peligroso, porque se inunda, queda todo totalmente bajo agua. Sí, además ahí la construcción de Salto Grande y demás puede haber dejado también otros vestigios arqueológicos bajo agua. Dejó mucho, Sí, claro. claro. Esta es la parte de influencia que tiene menos efecto de Salto Grande, represa, pero claro. más sobre la represa sí hay sitios como el sitio I-58 y otros sitios que están a 30 metros de profundidad. Nos corremos un poquito más al norte, vamos a Paipaso, que es, vos dijiste, sobre el Cuaraín, pero también cerca de Bella Unión también. Claro, está a 15 kilómetros de Bella Unión sobre el río Cuaraín. Y bueno, es un sitio también muy interesante donde trabajamos desde el año 2000 hasta el 2006 en el campo haciendo excavaciones. Hicimos una excavación de 114 metros cuadrados donde identificamos estos sitios. Son muy interesantes. ¿Por qué? Porque son multicomponentes, tienen varios estratos culturales y naturales, ¿verdad? O sea, donde estos grupos humanos estaban ocupando. Y eso lo que hace es que tengamos una secuencia cultural y cronológica muy interesante, y eso lo pudimos corroborar con los diferentes diseños de puntas de proyectil que hemos encontrado. Ahí está, tenemos una placa que vamos a ver ahora con los distintos diseños asociados también a distintos espacios del territorio y a distintas épocas. ¿Cómo sería la progresión, digamos, qué tipo de punta o de herramienta nos da una escala de tiempo? Claro, estos grupos humanos tenían artefactos en este primer momento que les dan cierta identidad étnica, o sea, se reconocen por el tipo de artefactos que tienen. Y hay artefactos como las puntas de proyectil, las puntas de caza, para cazar y para guerrear, para pelear entre ellos, son diagnósticas porque tienen determinada forma. Y lo que hemos visto es que tenemos por lo menos 3 tipos diferentes de puntas de proyectil. Dentro de lo que es territorio de Uruguay. Dentro siempre, de lo que es Uruguay, y también, pero no, dentro de Uruguay, pero también se expanden, porque estos grupos no conocían los límites artificiales que tenemos hoy, sino que, por ejemplo, las puntas cola de pescado, que son las que estamos viendo, y son estas, que se conocieron en Patagonia, por primera vez asociadas a fauna del Pleistoceno. Esta es una réplica, ¿no? Sí. O sea, es una réplica. No es original, no es original, por eso. Sí. Pero es lo que estamos haciendo. Estas puntas aparecen prácticamente por todo el continente americano, porque Uruguay forma parte de ese complejo proceso que fue el poblamiento, donde Uruguay está inserto en el contexto del poblamiento de América. Luego comienzan a aparecer otros diseños de puntas de proyectil. Bueno, estas puntas cola de pescado, bueno, tienen entre 12.900 y 12.200 años de antigüedad. Está bien. Después vinieron los que se llaman puntas tigre, sí. Claro, que las definimos porque por primera vez se encontraron en estratigrafía en el sitio del arroyo del Tigre, por eso se llaman puntas tigre, y tienen entre 12.000 y 11.300 años de antigüedad. Y lo interesante de estas puntas es que marcan una cierta regionalización de estos grupos humanos. Entonces, en el primer momento de nuestra investigación pensamos que estaban distribuidas en nuestro territorio en el sur de Brasil. Ahí tenemos una punta tigre bien interesante. Pero ahora estamos viendo que no. Hay colegas que las encontraron en Córdoba y en Apuna de Atacama. O sea que estaban también desde el eje del Océano Pacífico hasta el Atlántico. O sea, había mucha movilidad, está claro, había ¿no? mucha Conexión movilidad cultural y demás. Y dentro de este poblamiento temprano, ¿qué es lo que están encontrando? Porque creo que son exploraciones más recientes, la de los aleros, tanto de Paysandú como en el departamento de Cerro Largo. En el departamento de Cerro Largo y en Paysandú empezamos a investigar otro tipo de sitios que son aleros y cuevas, ¿verdad? Sí. Que son espacios más restringidos, más cerrados, que nos permiten tener un control y, bueno, y ver, estamos tratando de ver qué recursos económicos
podrían estar utilizando estos grupos. Estos grupos convivieron con la fauna del Pleistoceno, mastodontes, gliptodontes, tigres, dientes de sable, todos esos animales que se extinguen. El caballo es originario de América. Estos grupos que en Paipaso hemos encontrado restos de caballo prehistórico, o sea, estaban cazando caballos. Luego se extingue el caballo y es reintroducido por los españoles. Y esto es interesante porque nos está dando una idea de cómo era este poblamiento, ¿no? Excelente. Rafael, todo esto, ya en el último minuto de la charla, todo esto está en proceso, son investigaciones en marcha, con los recursos que ya sabemos, no hace falta que lo diga, siempre son limitadísimos, pero se está construyendo el pasado milenario de Uruguay. Y sí, o sea, estamos avanzando cada vez más hacia atrás y bueno, y en distintos tópicos y en distintos temas también. Otro tema que estamos trabajando es el tema del prestigio social. Generalmente se pensaba que estos artefactos muy grandes que usaban estos grupos, estas puntas, como esta, por ejemplo. Sí, o esta grandota. Estas puntas, claro. Estas puntas, funcionalmente se las podían asociar a la casa de fauna del Pleistoceno, de mastodonte, por ejemplo. Pero las únicas dos puntas que se encontraron asociadas a mastodonte tienen 40 milímetros. O sea, más parecidas a las que están son en de la punta este de la tamañito, lanza, claro. por ejemplo. Entonces estamos proponiendo que estos artefactos son objetos de prestigio social. Prestigio social relacionado, o sea, nosotros, nuestra especie, desde hace más de 40.000 años, produce objetos simbólicos y en el Paleolítico Superior Europeo, esas pinturas. Y entonces, ¿por qué no pensar que aquí, en Uruguay, también estos grupos humanos estaban produciendo objetos simbólicos y de prestigio social? Rafael, www.piptu. Piptu, sí. Piptu.edu.uy, ¿no? O .com. Piptu, solo ponen Piptu y ya sale. Ahí Piptu Uruguay. hay una muy buena aproximación para profundizar. El tiempo se nos ha consumido rápidamente. Hay mucho más ahí para ver y seguramente a medida que ustedes sigan trabajando en terreno, toda la gente que está contigo en Facultad de Humanidades van a seguir trabajando y volveremos a contarnos. Simplemente te queremos despedir con un presente por acompañarnos aquí en Sobre Ciencia. Muchas gracias. Te lo dejo y yo me voy para la otra parte del estudio. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.